les va? Bienvenidos a otro encuentro aquí en Entrevistas Más. Y ya un poco está viendo esto que nos va a indicar un poco de quién se trata nuestro invitado de hoy. Juan Sosa Pizarro, enfermero. Gracias por acompañarnos, Juan. No, por favor, gracias a vos, Gustavo, y toda la producción por invitarnos y poder contar un poquito de lo que hacemos en nuestra profesión. Bueno, que es sumamente interesante, importante. Y después vamos a estar hablando, obviamente, de esto que nos has traído, porque bueno, ha sido trascendental la profesión de ustedes un par de años atrás y un poco más, ¿no? Pero contanos cómo es esto de haber abrazado la profesión de enfermero. Y el abrazar la profesión de enfermería es una decisión importante en la vida, como todos cuando terminamos la secundaria. Creo que muchos no saben por qué eligen lo que eligen. Yo busqué las causas y primero lo empecé por ser una carrera corta y después me enamoró la profesión. Y me asombró el nivel de complejidad al estudiarlo. Porque justamente la enfermería ha sido un oficio, un arte, hoy en día es una profesión. Pero para el paradigma de pensamiento de la sociedad, el enfermero, hasta hace unos pocos años, únicamente colocaba inyecciones. Sí, claro. Entonces, uno, por más que fuese a estudiar esto en la universidad y con una mentalidad de alguien de 18 años, no se asemeja ni piensa qué es lo que va a estudiar. Y te encontrás en una casa de estudios tan grande como la Universidad Nacional de San Luis, que de tal prestigio, y la verdad que es una fuerte cuestión teórica que nos asombra, inclusive muchos desaprobados por este paradigma que estamos hablando. Lo más difícil de los seres humanos es cambiar los modelos de pensamiento, y es un tema de estudio en la enfermería también. Mira, así que bueno, hoy en día la enfermería moderna trata justamente de eso, de cambiar el modelo de pensamiento, el modelo de actuar, porque todavía en la sociedad está incorporado de que el enfermero solamente es ayudante de, y no un profesional autónomo. Pero debe ser el primero que por ahí asiste cuando llega un enfermo, no sé, a un hospital, a un sanatorio, a una clínica también, ¿no? Y por ahí contamos con esa fama de que el enfermero es el que siempre está. El enfermero es el que cumple una guardia activa y está a cargo de una cierta cantidad de pacientes, si es en una clínica, en una terapia o en una guardia de asistencias, de urgencia. Pero también hay personal extremadamente importante, por eso se llama el equipo multidisciplinario, como es la secretaria, el de seguridad, el enfermero, ¿sí? Las mucamas que te mantienen hoy en día. Con lo de la pandemia se vio lo que es bioseguridad. Qué importante ese trabajo. Ese es el trabajo interdisciplinario. Porque con lo de la pandemia se conoció algo de gérmenes, bacterias, virus, y empezamos a lavarnos las manos. Y este trabajo tan noble y también profesional de las mucamas o auxiliares de servicio que nos dejan todo impecable bajo normas de bioseguridad que se estudian, nos hace mejor nuestro trabajo y nos reduce la tasa de infección tanto a enfermería o médicos o kinesiología, que son los que se ven. Claro. Vos recién mencionaste, dijiste la enfermería moderna, ¿que ha cambiado algo en los últimos tiempos? Y primero ha cambiado la visual de nosotros mismos para nosotros. Han cambiado el acceso a los niveles. Hoy en día se encuentran especialistas en más cantidad. Yo cuando comencé a estudiar, recuerdo que tenía una sola profesora que era magíster, que luego de la carrera de grado tenés las opciones de estudiar especialidad, magíster o doctorado, y teníamos una magíster. Hoy en día en la Universidad Nacional de San Luis o en el ambiente sanitario de San Luis tenemos varios especialistas, también tenemos magíster. Todavía no tenemos doctorado, pero por lo menos que yo sepa, pero seguramente en algún momento algún colega lo va a hacer y está muy bueno, jerarquiza. Claro, claro que sí. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es el día de un enfermero? Bueno, actualmente me encuentro trabajando en el servicio de urgencias pediátricas del hospital, pero muchos años concibí la terapia pediátrica, ¿sí? Pero te lo puedo describir de ambas formas, es prácticamente lo mismo, sino el lugar de trabajo. Es levantarte por las mañanas, si es que no trabajaste de noche. Claro. Si es que no trabajaste de noche. Y si no venís muchas noches seguidas porque se te cambia el sueño. Llevar tus hijos a la escuela, amanecido o no.
hacerte de comer si trabajas a la tarde. Algunos que hacemos gimnasio tratamos de acomodarnos, tener una buena dieta y luego presentarte a trabajar con el mejor ánimo. Y siempre, particularmente yo que estoy en capacitación, tratar de dedicarles 2 horitas al día por lo menos a leer o a capacitarme para formarme y poder brindar ese servicio que también hacemos en el comité del hospital. Vamos a ahondar en eso, que también es un tema interesante, porque dijiste, bueno, enfermería moderna, imagino que hay cosas nuevas, distintos parámetros o descubrimientos o quizás técnicas que puedan ir transmitiéndose entre ustedes, ¿no? Lo que ha definido hoy en día, y se puede ver mejor a grandes rasgos en la enfermería moderna, es que antes era, viste, te comenté, oficio, arte, profesión, Sí. ¿sí? Bueno, en un oficio o en el arte de hacer las cosas, no teníamos una fundamentación teórica o no sabíamos fundamentarlo, sino solamente hacíamos cosas por repetición. Hoy en día, un profesional enfermero, ¿sí? O licenciado, está capacitado para explicarte cada uno de los procedimientos lo que estás realizando y adecuarlo al nivel de estudio que tenga la persona. Claro. ¿Sí? Nos preparamos en comunicación, nos preparamos en ¿Y técnica. eso sirve como para ir preparándolo o, psicológicamente al paciente? ¿Por qué es? Es que, por supuesto, una de mis grandes dudas, porque yo antes de ser profesional trabajé en muchas cosas, Bien. incluida atención al público, Ujú. y cuando entré al sistema de salud, me vi por ahí y pensaba, ¿cómo podemos calmar la gente o cómo podemos satisfacer? Porque en el trabajo de atención al cliente ves eso. Es Sí. decir, bueno, ¿cómo te hacemos sentir bien? Ujú. ¿Sí? Y palabras triunfadoras y todo lo que te enseñan. Y entonces me puse a estudiar y dije yo, bueno, a ver, calidad de atención. Y encontré para mí 2 teóricos, Koch y Donovedian, que lo dividen en esto. ¿Cómo se mide la calidad? Técnico instrumental, comodidades de asistencia y comunicación efectiva. Porque tu experiencia es algo subjetivo cuando vos ingresás a un servicio de salud. Claro. Y si la calidad técnica instrumental puede ser perfecta, las comodidades de la asistencia pueden ser geniales, pero si no te lo comunicaron bien y no te hicieron sentir bien, o no te pusieron una mano en el hombro y te dijeron alguna palabra que tal vez vos necesitabas y que nosotros debemos saberla, esa calidad se ve disminuida. Se da esto entonces que, bueno, la calma psíquica ayuda también a alguna dolencia que puedes llegar a tener en el paciente. Es que por supuesto, Ujú. inclusive también los enfermeros practicamos y se enseñan técnicas de respiración, Ah, de bueno, relajación. claro. Entonces cuando vos te relajás, respirás, y yo lo he probado, cuando recién te recibís salís con todo de la universidad y querés probar todo lo que aprendiste. Ujú. Y yo, por experiencia pura, me he sentado al lado de un abuelito, en algún momento vital importante, con mucho dolor, y he practicado esas técnicas. Ujú. Y funciona. Totalmente. Funciona. Pero claro que sí, se puede controlar mucho con el tema de la respiración. No sé si, y ahí es mi gran duda, Ah. si es solamente la comunicación, la respiración, o emocionalmente el nivel que vos llegás a esa persona y cómo te sientes. Es que eso empático que vos generás con él también te entrega la confianza del paciente, porque llegás con muchos miedos, temores quizás. Totalmente. Mm. Como te conté, muchos años me desempeñé en la terapia pediátrica Sí. del hospital y en ese momento tenés a mamás, papás, abuelas, hermanos con sus hijos en una situación de vida. Y el mismo pacientito también, ¿no? Bueno, Claro. sí, totalmente. Claro. Pero particularmente, supongamos el paciente que está inconsciente, pero ¿cómo le haces para darle la confianza a esos padres y que te los dejen en tus manos? ¿Sí? Hoy en sí, día claro. existe el sistema de terapias abiertas, en donde todo el equipo multidisciplinario los hace pasar, que algo antes no existía. Ujú. Eso ya es parte también de la modernidad. Claro. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios es un equipo espectacular, de multidisciplinario, que se comporta. Y hasta pienso, ¿no? Hablabas vos de solo poner una inyección, pero ¿quién me está poniendo? Debe tener la Exacto, duda ahí el está la paciente, pregunta, ¿no? porque también antes, en la enfermería antigua, era, no puedo decir nada porque el médico no me lo permite. Ujú. ¿Sí? Y carecíamos de ese pensamiento, estamos hablando hace muchos años Sí, atrás. sí, claro. Hoy en día, el profesional está capacitado y aparte por ley debe comunicarte todos los procedimientos que te están haciendo. No solamente también es para satisfacerte, es nuestra obligación.
explicarte el manguito del tensiómetro, por qué va ubicado ahí, si tiene una cámara inflable, no lo tiene, si te va a apretar, no te va a apretar, si te va a doler, no te va a doler, esta medicación para qué es, saber qué te va a causar y qué no. Y Claro. todo eso, la calma, Claro. confianza, Tal cual. confianza, Tal cual. ¿sí? Bien. Y bueno, comenzamos hablando de que abrazaste la profesión. Bueno, ¿cómo fue la decisión, la toma de decisión y los primeros pasos? Es que eso, tenemos que volver un poquito para atrás. Mm. Yo creo que las decisiones no se dan por casualidad y No. uno no sabe por qué las toma. Yo desde mi niñez y adolescencia me crié en un pueblo, soy nacido en San Luis, pero me crié en un pueblo que me abrazó con todo el alma, San Francisco del Monte de Oro. Hermoso Lo pueblo. lo amo, por Dios, y están todos Sí. mis grandes amigos de la infancia, y donde me desarrollé en todo lo que son tareas comunitarias. Claro. Niño explorador, bomberos voluntarios, y en los bomberos voluntarios se aprenden valores como la moral, la abnegación, el sacrificio, el ayudar. Y eso me llevó a la Cruz Roja Argentina también, que prácticamente comparte los mismos valores. Entonces, el momento de decidir, yo dije, primero, no sabía si estudiar o no, pero yo creo que inconscientemente estaba tomando una decisión acertada al estudiar enfermería, porque venía haciendo de mi vida un trayecto de decisiones que me llevaron a terminar como enfermero. Ujú. Pero literalmente me terminé enamorando de la profesión, soy un enamorado, ¿Te fuiste enamorando durante la carrera? Claro. durante la carrera. Y a medida que fue pasando el tiempo y fui completando, porque la enfermería, antes se llamaba enfermería universitaria, Sí. hoy en día se llama enfermería, pues ya se da porque se da en una casa de estudios, no se puede dar en Ujú. otro lado. Y después de que me recibí enfermero, que en 3 años, dije yo, ay, hay licenciado, o una carrera de grado. ¿Qué es? Claro, la aporta a nivel científico, mayor parte teórica. Y lo estudié en la Universidad de Mendoza. Ujú. Y luego comencé a hacer los posgrados, cuando pude viajar a Buenos Aires, me capacité, conocí a otra gente, nuevo instrumental. Y luego me recibí especialista en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí pude ahondar en los hospitales de alta complejidad de Córdoba, ¿cierto? Qué Cumpliendo experiencia, ¿no? fenomenal. Pero lo mejor, Gustavo, que yo Sí. siempre les digo, porque también estuve de docente en la Universidad Nacional de San Luis, Sí. a los chicos de acá, que cuando salimos de una provincia tan chiquita como la nuestra, pero poderosos somos afuera, Ujú. nos hacemos ver, nos hacemos sentir porque no, estamos muy bien capacitados, muy bien instruidos en las casas de estudio que tenemos en San Luis. Qué bueno. La verdad, Ujú. no he tenido nada que envidiarle y he estudiado con estudiantes de grandes universidades como la UBA, con la Universidad de Cuyo y todo, y no me he sentido que me falten argumentos teóricos o prácticos para estar a la Claro. altura. No, te notaste a la altura. Me noté a la altura. Bien, Sí, Bueno. que está muy bueno eso. seguro. Sí. Y ya, bueno, fuiste perfeccionándote ahí mucho con lo que decís, pero cuando saliste de la carrera, el primer estudio que tuviste, ya fuiste enfermero. ¿Cómo fueron esos pasos en la profesión? Miedo, Ah, claro. temor, ansiedad, alegría. Pero hay algo muy anecdótico. ¿Mm? Me toman para trabajar en un sanatorio de San Luis, donde casi todos los enfermeros comenzamos, así las primeras Sí. partes. Y lo más anecdótico de esto fue esto, ya enfermero, recibido y todo. Y estaba tan nervioso que le llamé por teléfono a un compañero para que me recordase cómo se sacaba la tirita del pañal para abrirla. Digamos, miren el Ay, nivel de mirá, nervios que estábamos sí. hablando. Después te vas dando cuenta que estás capacitado para eso, por algo tenés el título. Pero yo creo que también es todo el miedo que uno va teniendo porque tenés en tu responsabilidad vidas, ¿sí? Vidas. Seguro, sin Así duda. que bueno, en esa experiencia fuimos ahondando y en poco tiempo ya pude. ¿Y qué fue lo que te llamó más la atención en esos inicios? En esos inicios Sí. me llamó mucho la atención justamente esto que te comentaba, el que nosotros en la universidad veíamos todo lo que era cuestión científica y cosas que se podían cambiar. Y gracias a Dios tenía una supervisora muy buena y me dice, le digo, ¿cómo estás? Bien, mira, estas cosas, segundo día, carácter, esto, en la universidad lo hacemos así. Juan, si vos consideras que esto es así, hacelo. Estamos hablando de pequeños tips, pequeñas cosas que están dando. Claro. Y porque yo estaba compartiendo piso con enfermeros empíricos en ese Claro. momento y yo era en el universitario. Entonces, en vez de por ahí hay que saber relacionarse, en vez de chocar o en vez
hay que saber por ahí, enseñar desde el ejemplo Es y ir muy importante, ¿no? contando de por qué se hacen ciertas cosas. No es que se hacían mal para nada, pero se podían hacer mejor. Y entonces Claro. eso también me llamó la atención, que estaban los instrumentos, pero no se hacían. Pero no se hacían porque no se sabían cómo Claro, hacer. falta del conocimiento que habías logrado vos quizás, ¿no? Claro, y desde ese momento también siempre fui muy narrativo y muy autocrítico. Empecé a inmiscuirme en lo que es la pedagogía y empecé a estudiar lo que es el constructivismo. Esto de no el conductismo, de que yo sé y vos no, y yo Claro. te enseño, sino construyamos. Somos adultos y Como en todos lados, en toda profesión, todos los días aprendes algo, ¿no? Y creo que no vas a terminar, o no te va a alcanzar el tiempo de tu vida para poder seguir aprendiendo, ¿no? totalmente. Hoy en día, con esto que me tocó desempeñarme en el comité de capacitación del hospital, yo en la parte práctica, en teoría, soy especialista, Ujú. soy un especialista en el tema de la parte de práctica, pero bueno, me tocó desempeñarme en este lugar donde tengo que estar a la altura científica de comunicaciones, ¿cierto? Y poder potenciar a los otros profesionales. Imagino que hasta del paciente mismo aprendes cosas o has ido aprendiendo Todo, a lo largo del tiempo, ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo. Se aprenden cosas de las mamás, se aprenden cosas de los papás. Hay mamás o papás que están con enfermedades crónicas de sus chicos y se vuelven expertos en el Ujú. tema. Y la verdad que me enseñó a cambiar una cánula traqueal, una mamá. No, Una mamá. Yo sabía el fundamento científico y todo, pero ¿cómo es una técnica, ¿cierto? Que depende si es crónico, se puede hacer en el domicilio en el caso de urgencia o no. Las mamás que están en los domicilios suelen saber hacerla, que son capacitados por médico, kinesiólogo y enfermero antes de irse al domicilio, porque es algo que tienen que solucionar en el domicilio, claro. ¿sí? Y bueno, y transcurriendo en un domicilio, visitando a un paciente, una vez me dio curiosidad, yo sabía toda la teoría, pero nunca la había realizado. Y todavía no trabajaba en la terapia. Así Ah, que bien. una mamá enseñó la técnica y después, bueno, la terminé de limar en la terapia. Claro. Pero esas cosas también se ven, hay mucha realidad que uno no ve que están en los domicilios. ¿Y algo más que te haya marcado así como esto? Que me ha Más llamado. allá de la pandemia, porque ese es otro No, tema no, ese aparte es- que Eso es hablaremos. otro tema. Me marcó mucho también en los inicios la gente mayor, enfermero, que se quería capacitar. Y los vi capacitarse. Mira, Y los vi transformar ese que te hablo, el modelo de pensamiento. Muchísimo. Y si no sé si la puedo nombrar, Sí. Patricia Abarca, que hoy en día no nos acompaña. Lamentablemente falleció post pandemia ahí al poquito, pero fue una mentora porque yo la conocí siendo auxiliar de enfermería. Llegó a ser enfermera y se recibió de licenciada. Y la forma de pensar como profesional, de auxiliar a licenciada, cambió totalmente. Y era una persona que carecía por ahí de técnicas de comunicación y de relacionarse. Y cuando estaba de licenciada ya, y se había transcurrido años de servicio, le sobraban, ella le enseñaba a las mamás todo lo que te estaba contando anteriormente Mira. antes de irse a la casa. claro. Entonces cambió un montón. La amé muchísimo y la acompañé hasta donde pude en sus momentos, pero es una persona que todavía llevo en mi corazón porque vi esos cambios que existen. Que sí, y Sí. se dan. Y se Sí, dan. sí, totalmente. Bueno, hablando de cambios, mucho debe haber cambiado también todo lo que fue la época de pandemia para ustedes, en general para la humanidad, pero para ustedes también en particular. Nos trajiste algunos elementos que recién, bueno, seguramente ya ha ido viendo en la gente. ¿De qué se trata estos elementos que has traído? Este delantal o protector, que es, ¿cómo Bien. lo denominan? Justamente, te describo los elementos. Este lo traje porque fue el icono de la pandemia. Es un mameluco Tyvek, ¿sí? Ujú. de protección, ¿sí? De bioseguridad. Y se vio como se veía en las películas y se veía en todos lados como se usaba. Después, en ese momento carecíamos de evidencia científica, entonces usábamos lo que opinaban los expertos, que es el nivel más bajo de evidencia científica, Claro. porque no disponíamos del tiempo para hacer los estudios de corte, transversales, lo que la ciencia tarda O en... lo que sugerían las organizaciones internacionales en salud, ¿no? Exactamente, pero eran Ujú. opiniones de expertos Sí. o comité, Claro, digamos. sí, sí. No podían llegar a más, por eso no se sabía mucho de esta nueva enfermedad. Entonces, bueno, se puso como de moda esto. Al poco tiempo nos dimos cuenta, ¿cierto? Y nos asesoramos y ya llegaron, que que es la verdad que luce espectacular, uno se ve bien bonito,
Pero no, al contrario, al haber más manipulación, hay un concepto. Mientras más se toca, más se contamina. Y al ser un mameluco, ¿sí? Al sacártelo y ponértelo, hoy vas a estar todo el tiempo con el mameluco. Te digo algo, uno lo ve en base a esto que decís, lo ve y dice, pero esto los cubría, esto... Claro, con eso estaba. Ahora, ¿cómo haces para entrar a la habitación y del paciente? Porque Sí, el paciente COVID en los mejores lugares que estaban modulados, quiere decir, en módulos separados si se podían, o en habitaciones de a dos. Pero vos te necesitabas un aire, un lugar donde no estuviese COVID. Entonces tenías esos lugares cerrados. Entonces, entrabas y luego, ¿cómo salías? Tenías que cambiarte, tenías claro. que tocarte. Después consumías líquido. Recordemos que teníamos, o en este caso, o el mameluco, o los equipos de EPP, equipo de protección personal, que eran los camisolines, ¿cierto? Desechables, que eso fue lo mejor, ¿sí? Entonces vos tenías que descartar todo, te lavabas las manos, que se puso de moda, gracias a Dios. Sí, En las terapias, muchas de las cosas que se veían en la pandemia nosotros ya las hacíamos. ujú, Eso no nos sorprendió. Sí, claro. sí habituamos el uso de las máscaras. Digamos, esto como un símbolo que se hizo muy famoso, pero no fue muy positivo. ¿Sí? La evidencia científica Sí, dijo no, mejor los camisolines, eso que parecen transparentes que te ponen para entrar al cuando vas al quirófano. quirófano, claro. Exactamente, eso. Ujú, Porque justamente son desechables. Entonces claro, vos salías del módulo o salías del contacto, ¿sí? No solo del COVID, hay muchísimas enfermedades para donde eso ya se utilizaba, esos camisones sí, existían en el hospital. Y es más útil que esto, y más óptimo. Y en cambio, la máscara sí. La máscara la verdad que llegó para quedarse porque es una capa transparente, ¿sí? Que te protege de todos los fluidos y secreciones. siguen usándola Y en algunas en algunas situaciones, situaciones, sí, sí, Ujú, totalmente. Pero si podemos medir las aspersiones de cuando, no sé, cae una gotita nomás acá al agua, ni hablar de que una persona respira, claro, ¿sí? Y si una persona está en un cuidado intensivo o en una internación misma y está con tos y uno se le acerca, mucho ¿sí? más todavía. Te pones el barbijo, genial, es una regla. Te pones las gafas, genial. Te pones la máscara, mucho mejor. Porque Ujú, encima es envolvente. sí, Digamos, es un chiche. Las máscaras y el barbijo también protegen. Obviamente que eso va acompañado también con el barbijo. claro, ¿Sí? No, pero esto es óptimo. También en óptimo. los traslados, todo, la verdad que es muy cómodo. Muy incómodo, cómodo. ¿Qué te dejó, cómo te marcó ese trabajo tan arduo que tuvieron en pandemia y que seguramente para la profesión también ha dejado cosas marcadas, ¿no? Nos marcó y nos cambió mucho. Particularmente yo me desempeñaba en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Todos sabemos que la gran influencia fue, ¿cierto?, en adultos. En ese momento existía la terapia de adultos. Entonces yo fui llamado, conjunto de otras personas, para asistir. Obviamente que para estar en una terapia se necesitan tener ciertos conocimientos en aparatología y medicación. Sí, ¿Sí? Así que bueno, fuimos a ayudar en diferentes periodos con el conjunto de otras personas en la terapia de adultos. Pero la verdad, en ese momento, y yo hice una publicación porque veía y tenía miedo. Que hay que asumirlo, pero sí, claro, por supuesto. Uno estudia es todo, pero tenés miedo. entendible. Tenés miedo por vos, a lo desconocido. Hay momentos Ten- que quizás estás y ten- trabajás, tenés pero hay ansiedad. momentos de detenimiento en lo cual... Exacto, es que el miedo lo tenés antes, porque cuando vas a trabajar te das cuenta que estás trabajando porque sabes lo que Ujú, estás haciendo. Pero lo tenés antes porque más que todo lo desconocido. La ansiedad de saber cuándo se iba a terminar, cuándo iba a poder ver a mi mamá, porque vos te mantenías aislado. En ese momento, hoy en día convivimos con el COVID, porque lo conocemos. digo, lo desconocido y quizás lo que ya empezaron a conocer, ¿no? Por, Cuando fue... por supuesto, Eso también obviamente les tiene por que dar supuesto. temor. Hice una publicación en el tema y yo puse, en estos momentos se necesitan almas bomberiles. Ujú, Digamos. Obviamente que el sistema de salud tiene un montón, porque hay un montón de vocación, pero se necesitaba esa vocación, que es la que te hace enfrentar los miedos. Pues yo recordé mi etapa de bombero, claro. donde vos enfrentabas un montón de cosas con miedo, con temor, con adrenalina y lo hacía. Ujú, Y lo hacía. Entonces, bueno, con todos esos miedos fuimos. Toda claro. una aventura. El equipo de terapia intensiva de adultos chapó, chapó el nivel de enfermería profesional, me saco el sombrero, nos hizo parte
y compartimos, la verdad que muchísimo trabajo, pero lo hicimos trabajando tranquilo, contentos, por más que son situaciones de vida, es un trabajo y nosotros hacemos que se pase de la mejor forma posible, ¿sí? Hay situaciones de estrés, Claro, lógico. convivimos, pero tenemos técnica, tenemos charlas, tenemos como para poder soslayar eso. ¿Crees que también eso los fortaleció, los preparó más aún para el trabajo diario que hasta hoy continúa de parte de ustedes? Por supuesto, Ujú. ha dejado muchas buenas experiencias la pandemia. Creo que nos fogoneó también a aquellos tal vez que le faltaba, los fogoneó un poco más, y hay Ujú. personas que ya tenían, pero nos dio también esa experiencia. Y también de que nunca lo sabes todo, de que tenés que capacitarte, supuesto. apareció algo nuevo y creo que bastante bien lo hicimos. Sentías por ahí obviamente frustración. Ujú. Frustración porque las tasas por ahí no eran lo que se esperaban, o uno siempre tiende a que el trabajo salga lo mejor posible, Seguro. ¿sí? Pero también te pasan estas cosas anecdóticas, que a mí me pasó el primer día que voy a trabajar, me pongo a disposición del servicio y bueno, no me pongo este equipo, pero me pongo el camisolín y para no cambiarme, los íbamos cambiando todo, íbamos trabajando. ¿Sí? Y yo había escuchado el comentario de un colega que había dicho que él había medido y había caminado 12 kilómetros en un turno, Ujú. trabajando Mira. 12 kilómetros. Entonces yo lo pruebo, lo pongo, reloj, lo pongo en el bolsillo porque no utilizamos reloj, Sí. ¿sí? Para que me midiese. Me hace me hace la medición, termino el trabajo, me voy a casa. Cuando voy a casa, primero que, anecdótico, ¿quién no tuvo un protocolo particular para llegar a su casa? Seguro, sin duda. Todos Todo. fabricamos los protocolos habidos y De por haber, todo. y más trabajadores de salud, También. todo ese protocolo individual. Cuando voy al toilet, me doy cuenta en ese momento, por los signos de deshidratación que tenía, que no había consumido líquidos en todo el turno. No. Ujú. Y de ahí me di cuenta, miro el reloj, había caminado 10 kilómetros, que trabajé menos que mi compañero el día anterior, y no había consumido líquidos. Claro. Entonces, ¿qué comenzamos? Claro, porque vos te preocupabas por tu vía aérea, te preocupabas por no Seguro. contaminarte. Claro. Por eso por ahí ibas dejándolo de lado. Te olvidabas. Qué bárbaro. Digamos, en ese momento el temor te paralizaba, inconscientemente trabajabas, pero vos seguías ahí. Y bueno, al otro día lo charlamos y había chicos también que le había pasado, entonces empezamos a ponernos alarmas para tomar líquido. Claro. Ah, bien. Pequeño detalle. Sí. Pequeño detalle. Importante. Sí, Por cierto. sí, muy importante, porque aparte hay una regla, no puedes tener un accidentado o un paciente, no puedes tener dos, bueno, puede ser parte del... Ujú. de- Muy bien. pero así transcurrió la vida en pandemia. Que es muy interesante todo lo que nos has contado y que quiero agradecerte a vos, Juan, por lo que hicieron en pandemia, por lo que siguen haciendo y en vos a todos tus colegas por el trabajo que hacen en materia de salud en San Luis. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos contar un poquito de nosotros acá y seguramente los colegas se van a sentir muy contentos de que los pueda representar yo o cualquiera contando alguna de las tantas historias que hay que son innumerables. Sin dudas. Gracias Por nuevamente. favor. Y a ustedes por acompañarnos otra vez más en Encuentros Más.